Te dijeron que eras demasiado sensible, que el mundo te hería porque algo en ti estaba roto. Intentaste endurecerte, bajar el volumen del corazón, aprender a no sentir tanto. Y sin embargo, cuanto más te blindabas, más nítido se volvía el ruido ajeno dentro de tu pecho, a la rabia de otros convertida en tu ansiedad, su vergüenza transformada en tu duda, sus duelos no llorados pesando en tu espalda. Parece una condena por no lo huís. No naciste para curar a los demás, naciste para despertar la sombra colectiva. Esa es la inversión de sentido que cambia tu biografía. Jung describió un subsuelo psíquico que compartimos todos en el inconsciente colectivo. Allí quedan depositadas las emociones que una familia, un grupo o una cultura prefieren no mirar. A ese sedimento negado lo llamamos sombra, no es maldad. Es lo que quedó sin vivir, culpas herodadas, rabias tragadas, vergüenzas transmitidas como un secreto. El empático, por diseño, sintoniza con ese material, no porque elija sufrir, sino porque su sistema nervioso capta ondas que para otros pasan desapercibidas. Piensa en tus escenas de siempre. Alguien dice todo bien, y tu cuerpo, sin permiso, registra un nudo. La reunión parece correcta, pero tú sientes la tensión silenciosa, una broma inofensiva, y de pronto te invade una tristeza que no sabes de dónde viene. No estás dramatizando, estás leyendo el campo, y eso incomoda, porque tu lectura interrumpe los contratos inconscientes que sostienen la convivencia. Aquí no se habla de eso, aquí nadie se enoja, aquí seguimos como si nada. Tu mera presencia funciona como alarma fina, señala la costura donde la máscara se abre. Durante años te vendieron la historia de que tu tarea era aliviar ese dolor, arreglar a las personas, absorber por amor. Es el engaño más cruel, porque te deja sin piel y sin identidad. La verdad es otra, Anne. No viniste a cargar nada para siempre, viniste a sentir, atestiguar y devolver. Eres un espejo sagrado, y los espejos no reparan lo que reflejan, lo revelan. Cuando devuelves con respeto lo que captaste, cuando nombras lo innombrado sin humillar, algo se vuelve consciente, y lo consciente, tarde o temprano, puede transformarse. Esta función, sin embargo, amenaza al sistema. Una cultura entera puede sostenerse sobre acuerdos de silencio en emociones prohibidas, historias maquilladas, duelos congelados. El empático rompe ese hechizo. Por eso es frecuente que lo tilden de exagerado, dramático, complicado. No es personal. Tu lectura desarma ilusiones cómodas. Donde otros se refugian en la apariencia, tú señalas la grieta. Donde una familia necesita un personaje que cargue lo que nadie quiere sentir, te asignan ese papel. A veces te conviertes en chivo expiatorio moderno. No te expulsan, te conservan cerca para descargar, mientras te invalidan por sensible. Aquí conviene precisar el mecanismo. Gran parte de lo que te pesa llega por proyección a material emocional que otros no toleran y que, sin darse cuenta, depositan en ti. Tu porosidad hace de antena. Le puse un nombre a ese fenómeno para que puedas reconocerlo. Anabsorción arquetípica. No es empatía en el sentido dulce del término. Es un intercambio inconsciente en el que tu sistema termina aportando climas que no son tuyos. De ahí la confusión en sí. El cuerpo lo siente, la mente cree que le pertenece. Empiezas a culparte, a repararlo todo Prometer Q. La próxima no sentirás tanto, y vuelves a enredarte. El primer giro de libertad es entender la función. No eres contenedor infinito, ni sanador por obligación. Eres lector de climas, testigo de lo negado, despertador de lo dormido. Cuando te reubicas en ese lugar, tu sensibilidad deja de ser un agujero por donde se te escapa la vida y se convierte en una herramienta de conciencia. Cambia el tono de tus gestos. En vez de absorber sin límite, nombras con precisión. En vez de salvar, acompañas. En vez de quedarte, eliges donde tu presencia hace bien y donde se vuelve autoabandono. Pero si no lo arreglo yo, ¿quién lo hará? Te preguntas, Jung, y claro. No todo pide reparación inmediata. Mucho pide ser visto. Hacer consciente la sombra es un servicio profundo y a veces es el único posible sin violentarte. Imagina que, en vez de tragarte la tristeza ajena, dices con calma: percibo dolor aquí. Quizá convenga hablarlo despacio. Que en vez de sostener el enojo de todos, nombras el límite en esto. No puedo cargarlo por ti. No son frases mágicas. Son actos de lealtad contigo que además abren espacio para que el otro se encuentre con lo suyo. Por último, acepta esta paradoja. En cuanto más auténtico sea tu rol,
más resistencia encontrarás al principio. Es lógico, estás desarmando hábitos arraigados. No necesitas pelear ni convencer a nadie. Necesitas coherencia. Tu claridad, sencilla, sin superioridad, será la pedagogía. Algunos rechazarán el espejo, otros, por fin, se verán. En ambos casos, tu tarea está hecha sin traicionarte. En la parte 2, recorreremos el siguiente tramo: cómo distinguir tiempo real, qué es tuyo y que pertenece al campo, y qué hacer cuando la absorción supera tu capacidad, la saturación de sombra como iniciación, no como queda. Porque tu sensibilidad no es una cruz, es una brújula, y aprender a leerla cambia todo. La confusión comienza en el cuerpo. Un peso aparece en el pecho, la mandíbula se tensa, la mente busca razones y no las encuentra. Supone entonces que el problema eres tú. Pero lo que llamas mi angustia muchas veces es clima de campo en materia emocional que el entorno no tolera y que, por proyección, aterriza en tu sistema. Jung describió este intercambio como participación mística, límites porosos entre yo y otros, cuando hay contenido inconsciente sin procesar. A esa dinámica la hemos llamado absorción arquetípica. No es un gesto voluntario, es un mecanismo que se activa donde la sombra colectiva necesita un lugar para descargarse. Los contratos invisibles del grupo empujan la escena. Aquí nadie se enoja, aquí no se llora, aquí todo está bien. El empático es el detector que desmiente esas frases. Por eso su presencia incomoda, y con frecuencia se le asigna el papel de contenedor oficial, el que escucha, calma, arregla, absorbe. Al principio ese lugar parece amor. Al cabo de un tiempo es autoabandono. No porque cuidar sea malo, sino porque cuidar sin discernimiento te borra. El primer acto de lucidez es aceptar que tu sensibilidad no es un fallo, sino una antena, y que toda antena necesita sintonía para no captarlo todo. La sintonía empieza con una pregunta simple que cambia rutas. ¿Esto es mío o del campo? No se responde con teoría, sino con práctica. Bastan unos segundos de respiración para mirarte por dentro sin juicio. Si al nombrar la emoción, esta se vuelve más clara y vinculable a una historia tuya, probablemente te pertenece. Si, en cambio, se siente impersonal, difusa, desproporcionada al hecho reciente y tiende a diluirse cuando sales del contexto, tal vez sea material colectivo. No es diagnóstico clínico, es alfabetización de sombra. Pones etiquetas sobrias para no perderte en el ruido. A veces el campo te encumbra en un pedestal seductor. Tú siempre puedes. Sin ti esto se cae. Eres la paz de todos. El halago sostiene el mismo contrato que usis di pasito. Por dentro, el precio es alto en fatiga, que no mejora con descanso, hipervigilancia, que te hace leer amenazas donde no las hay. Una especie de culpa flotante por no estar a la altura del personaje que te inventaron. En ese punto sueles quebrarte y crees que fracasaste. Jung propondría otra lectura a no has caído. Has llegado al umbral de saturación, ese punto en que el psiquismo dice así, ¿no? Del umbral se sale diferenciando y devolviendo. Diferenciar no es levantar muros, es afinar membranas. Te escuchas con paciencia, distingues copas. Lo personal, lo familiar, lo cultural, lo humano. No todo se resuelve con una conversación heroica. A veces, la salida es un gesto mínimo de verdad. Devolver no es atacar, ni avergonzar. Es retirar con respeto el contenedor que nunca debiste ser. Cuando dices esto, no puedo cargarlo por ti, pero puedo estar contigo mientras lo nombras. Reorganizas el campo sin violencia. No estás negando la ayuda. Estás cambiando de postura de esponja a espejo. El espejo, sin embargo, desafía defensas. Quien no está listo para verse puede acusarte de frío, egoísta o difícil. Es la retirada de proyección de la que hablaba Jung. El psique se protege desacreditando al que trae la imagen. Aquí aparece tu ética. No necesitas convencer ni ganar. Necesitas coherencia. Si te mantienes en un decir claro y una presencia no punitiva, la escena encuentra su nivel. A veces el vínculo madura, otras se distancia. En ambos casos preservas lo esencial, tu capacidad de sentir sin disolverte. Quizá te preguntes cómo se sostiene esta claridad en la vida real. Con prisa, cuentas, familia. No a base de discursos, sino de hábitos pequeños que te anclan. Levantarte del escritorio para volver al cuerpo cuando el ambiente se espesa, escribir 2 líneas para poner afuera el rumor que gira en la cabeza. Posponer una decisión media hora para distinguir si respondes a tu miedo o a la urgencia del grupo. Son gestos discretos que separan reacción de respuesta. En esa brecha renace la agencia,
En él y es donde quedarte, qué conversaciones abrir, a qué ritmo hablar de lo que duele. También aprenderás a leer tus alertas tempranas. Cada empático tiene las suyas, el humor ácido que aparece sin aviso, la necesidad de resolverlo todo en 5 minutos, el impulso de ofrecer explicaciones larguísimas para calmar a todos. No son defectos morales, son señales de saturación. Cuando las reconoces a tiempo, puedes pausar antes de convertirte otra vez en depósito. Es el momento de cambiar foco. ¿Qué parte de esto me toca realmente? ¿Qué parte del grupo debe empezar a sostener? Con él, tu identidad deja de definirse por cuánto puedes aguantar y empieza a medirse por cuánta verdad puedes encarnar sin perder ternura. Sigues siendo sensible, sí, pero ahora tu sensibilidad sirve a la conciencia. No absorbe por inercia, ilumina lo que pide ser visto. Tal vez algunos la llamen dureza. Tú sabrás que es buena arquitectura la que permite estar en el mundo sin traicionarte. Y cuando llegue otra escena densa por vendrá, tendrás algo que antes faltaba, en un centro desde el cual elegir. En la próxima parte iremos a ese borde, donde tantos se rompen y tan pocos comprenden lo que sucede en la saturación de sombra como rito de paso. Verás por qué no es un colapso inútil, sino una iniciación que te obliga a construir filtros, lenguaje y límites que hagan vivible tu don, porque no viniste a apagarte, viniste a aprender a brillar sin quemarte. La saturación no llega de golpe, se cocina a fuego lento. Un día te descubres agotado sin razón visible, con la piel fina, el sueño roto y una tristeza sin historia. Lo llamas bajón y sigues. Otro día el ruido mínimo te lastima cuesta leer. El cuerpo va como desfasado. Ahí aparece el viejo discurso. Estoy fallando, pero lo que llamas fallo quizás sea umbral. El sistema te dice así, no puedo seguir absorbiendo. Jung no lo entendería como debilidad, sino como iniciación. Cuando la sombra colectiva excede tu capacidad de procesarla, la psique levanta una señal para obligarte a diferenciar, a construir filtros y lenguaje. No es el fin de tu sensibilidad, es el comienzo de tu oficio. Nombrar lo que pasa ya transforma. Estoy saturado de campo, no es dramatismo, es diagnóstico operativo. Deja de buscar culpables y empieza la cartografía. Te sientas con papel y respiración baja y preguntas con calma, ¿qué de esto es mío? Historia personal, escenas concretas, memorias que se activan. ¿Qué es de linaje? Lealtades silenciosas, mandatos que repito sin pensarlos, duelos, herodados, que pertenece al contexto empresa, época, clima social, que es simplemente humano y no necesito personalizar. No se trata de precisión quirúrgica, sino de copas. Si puedes ubicar una emoción en mapa, deja de invadirlo todo. A esta práctica la llamo arqueología de la sombra. No excava para culpar, separar. Cada capa pide un gesto distinto. Lo personal pide conversación honesta. A veces, reparación. Lo familiar pide ver el mito que te aprieta en esta casa nadie y decidir si aún te sirve. Lo cultural pide ritmos menos violentos que el mercado. Lo humano pide humildad. Hay dolores que no necesitan explicación, solo presencia. Cuando discriminas, baja el ruido de fondo, y donde baja el ruido, aparece elección. Luego viene la imaginación activa de la que hablaba Jung, dar forma a lo informe para que deje de morder por detrás. Escribes sin censura 5 minutos, dibujas el clima que sientes, conversas con la ansiedad como si fuera un personaje que quieres proteger. Dejas que un sueño te hable por imágenes. No estás jugando a la poesía, estás cambiando de lugar ander, recipiente pasivo, autor de sentido. Lo que tenía la forma de un lodazal se convierte en escena, símbolo, frase. Y lo simbólico se puede trabajar. En paralelo instalas protocolos de regreso a mí en pequeñas acciones que te devuelven al cuerpo cuando el campo te absorbe. Agua lenta, caminar 10 minutos sin pantalla, estirar la mandíbula, apoyar la espalda en una pared, mirar un punto fijo para que el ojo salga del rastreo compulsivo. No son tips, son anclas fisiológicas. Sin ellas, la mente se acelera y vuelves a prometer lo de siempre. La próxima aguanto más. Con ellas, recuerdas que no vienes a aguantar, vienes a discernir. Necesitarás también límites sagrados. No son rigidez ni castigo, son membranas inteligentes, físicos en sueño suficiente, comida real, pausas antes de opinar, emocionales a la frase limpia, esto me toca, esto no es mío, mentales donde desconfiar de toda historia que escribes cuando estás exhausto, espirituales, un gesto pequeño que te ancle silencio breve, oración, contemplación, naturaleza. El límite no te enfría,
te afina, te permite estar cerca sin confundirte y presente sin desaparecer. Habrá días en los que el campo te suba a un pedestal. Tú siempre puedes. Sin ti no funciona. Eres nuestra calma. Es tentador. El halago disfraza el mismo contrato aunque seas contenedor oficial. La salida no es sermonear, es devolver con respeto. Puedo estar, pero no puedo cargar eso por ti. Necesitamos hablarlo de otra manera. Hoy no tengo capacidad. Tal vez te llamen frío. En realidad, estás practicando amor no fusional. Acompañas sin tragarte al otro. Ese movimiento reorganiza la escena o la deja expuesta. En ambos casos, te salva de perderte. Cuando la saturación ya está instalada, conviene una cuarentena de estímulos a menos pantallas, menos charlas que repiten lo mismo, menos disponibilidad instantánea. No es huida, es higiene del campo. En esa quietud emergen materiales que antes tapabas con actividad. Te das cuenta de que parte de tu ayuda era ansiedad con disfraz altruista, que cierto humor sarcástico era señal temprana de sobrecarga, que tu prisa por resolver era miedo a sentir. Mirarlo duele un poco, después alivia, porque lo que ves puedes elegir. También aparece la tentación opuesta a convertir la iniciación en identidad, el que despierta a todos. Cuidado con la inflación arquetípica. Sí, tu presencia refleja sombra y facilita conciencia. No eres oráculo de nadie. El antídoto es terrenal al lavar platos, ordenar una mesa, llamar a un amigo, pedir perdón cuando te excediste. Lo arquetípico necesita humildad práctica o se traga al personaje. Y tú no viniste a ser personaje, viniste a habitar tu vida con verdad. Si dudas de si vas bien, mira estos indicadores discretos. Antes sientes menos obligado a explicar todo. Tú no sales sin culpa extra. Puedes estar con el dolor ajeno sin urgencia de arreglarlo. Tu cuerpo se calma más rápido después de una escena densa. No es perfección, es integración suficiente. Señal de que pasaste de absorbente a traductor. El mundo no se volvió liviano. Tú te volviste más nítido. Todo esto no sustituye apoyo profesional cuando hace falta. Al contrario, en tu alfabetización te ayudará a pedir el tipo de ayuda que realmente necesitas en vez de la ayuda que el campo te exige. Porque la meta no es ser héroe silencioso, sino humano consciente. En la próxima parte entraremos en esa identidad nueva, con nombre y apellido, el traductor de sombra. Verás cómo se ejerce, qué ética lo sostiene y cómo su presencia cambia vínculos, trabajo y comunidad sin espectáculo y sin violencia. Tu sensibilidad, afinada, deja de ser tormenta y se vuelve luz de trabajo. Ahí empieza de verdad tu oficio. Cuando dejas de absorber por inercia y aprendes a diferenciar, aparece una identidad más precisa en traductor de sombra. No es gurú ni terapeuta improvisado. Es alguien que, al encontrarse con material inconsciente en el campo, le da forma para que pueda ser visto sin destruir a nadie. Traducir no es interpretar desde arriba, es poner lenguaje, ritmo y encuadre a lo que antes era puro ruido. El resultado no siempre es agradable, pero es habitable. Una emoción muda se vuelve frase, un nudo en el estómago se vuelve pedido, un silencio sospechoso se vuelve conversación posible. Eso cambia el clima de un equipo, de una casa, de una relación. La traducción comienza por ti. Si no puedes decirte con honestidad qué te pasa, terminarás nombrando al otro desde tu propia confusión. Por eso el oficio exige higiene interna, pausas breves para escuchar el cuerpo, un cuaderno donde vaciar los primeros borradores de rabia o miedo, la valentía de admitir esto me toca antes de señalar. Cuando te ordenas, tu voz pierde dureza y gana densidad. No necesitas volumen para ser claro, necesitas coherencia. Tu sola presencia baja la temperatura porque no empujas el campo con ansiedad, lo contienes con significado. La ética del traductor es simple y exigente, no manipular. La sombra no es herramienta para ganar discusiones ni arma para avergonzar. Si usas lo que ves para imponerte, te inflas arquetípicamente y rompes el puente que dices construir. Traducir pide consentimiento y tiempo. A veces basta una pregunta suave. ¿Podemos mirar esto que está pesando? Otras veces la traducción ocurre en tu conducta en vez de explicar de más. Pides una pausa en vez de salvar. Sostienes el silencio. En vez de forzar la catarsis, marcas un límite limpio. No hay espectáculo. Hey forma, en low, íntimo. El traductor de sombra protege el vínculo sin proteger la máscara. Cuando aparece la vieja coreografía, uno proyecta, el otro absorbe, introduces un gesto distinto, nombras lo que se está jugando sin atacar, te haces cargo de tu parte y devuelves lo que no es tuyo,
con respeto, te escucho y me importas. Esto otro no lo puedo cargar por ti. La relación madura o se revela. Ambas opciones son ganancia. No se integra la dinámica o dejas de hipotecar tu sistema en un contrato inconsciente. No hay heroísmo, hay adulto. En el trabajo. La traducción ordena sin dramatizar. Lees lo que nadie dice en la sala. Desgaste, miedo a equivocarse, rivalidades larvadas. No haces un manifiesto, abres una ventana, propones ritmos más humanos, pides claridad de expectativas, transformas el rumor en acuerdos. Muchas veces, el equipo no necesitaba motivación, sino lenguaje. Esto duele y necesitamos trabajarlo de a poco. Vale más que 10 discursos épicos. Jung llamaría a esto función trascendente en lo social, a sostener tensiones reales hasta que surge una tercera salida que no humilla a nadie. La comunidad también cambia cuando aparece un traductor. Barrios, grupos de fe, colectivos creativos operan sobre pactos de silencio que dan pertenencia a cambio de verdad. Romperlos de golpe fractura, perpetuarlos enferma. La traducción busca ecología, ni negación ni estridencia, sino un modo gradual de decir. A veces es una pieza artística que vuelve visible lo impensable. A veces es una reunión reducida que habilita llanto sin juicio. A veces es una decisión institucional mínima que corta un abuso viejo. No se trata de ser la voz de todos, sino de modelar una práctica posible. El mayor riesgo del oficio es la inflación al confundir función con identidad. Traducir sombra te vuelve útil y por eso mismo tentador. El antídoto es la humildad concreta al pedir ayuda cuando te excede. Decir no sé todavía, volver a tareas simples que te devuelven tierra. También la desidentificación saludable. Hoy cumples la función, mañana descansas. No estás casado con el arquetipo. Así evitas convertirte en contenedor de lujo en menos sufrimiento. Mismo contrato. Otra trampa es el mesianismo. Creer que todos quieren despertar. Muchos no pensar. Es difícil. Por eso muchos juzgan, decía Jung. El traductor aprende el arte del desapego. Adecuado, ofrece espejos sin obligar, señala sin perseguir, sostiene sin atarse al resultado. La medida no es el aplauso ajeno, es tu integridad. Puedes mirarte después de la conversación y reconocer que cuidaste la verdad y también al vínculo. Sí, seguiste la brújula correcta. Hay señales de que tu oficio está madurando. Necesitas menos palabras para decir lo esencial. Recuperas el cuerpo después de escenas densas. Ya no te sientes culpable por poner límites. Tu sensibilidad se volvió herramienta y no condena. De paso, aparecen contagios de conciencia en colegas que empiezan a nombrar, familiares que se atreven a llorar, amigos que ya no te usan como basurero emocional. No porque los hayas convencido, sino porque tu forma creó permiso. Nada de esto excluye apoyo profesional. Al contrario, aun cuanto mejor traduces, más verás donde necesitas terapia, supervisión o aprendizaje. El traductor que se cuida perdura. El que se sacrifica para sostenerlo todo se quema y reproduce el mismo patrón que vino a transformar. Recuerda la brújula: no estás aquí para cargar, estás aquí para ser consciente. Lo demás se ordena con el tiempo. En la próxima parte cerraremos el ciclo: cómo consolidar una vida en la que tu sensibilidad no sea temporada de incendios, sino faro estable. Cómo sostener límites sagrados sin perder compasión. Cómo usar la imaginación activa para crear significado duradero. Y cómo evitar la soledad arquetípica sin convertirla en aislamiento. Porque el objetivo no es sufrir menos apenas, sino vivir más verdadero. Llegar hasta aquí no te vuelve inmune al dolor ajeno, ni te da un permiso para retirarte del mundo. Te da algo más valioso en arquitectura. Ya no improvisas a cada escena. Diseñas una vida donde tu sensibilidad no sea temporada de incendios, sino faro estable. Un faro no absorbe el mar que lo golpea, permanece y alumbra. Eso harás tú al quedarte cuando importe, retirarte cuando sea coherente, traducir cuando haya escucha, guardar silencio cuando el campo esté cerrado. La brújula dejó de ser ¿cómo aguanto? Y pasó a ser ¿qué vuelve esto más consciente? Sin perderme, lo primero es acordarte del cuerpo, tu casa. Sin cuerpo no hay oficio. Descubres que dormir no es un lujo, que comer real baja ruidos que confundías con intuición, que caminar 10 minutos puede devolverte límites que una conversación no consigue. Empiezas a leer señales mínimas. Son hombros que se elevan, mandíbula que aprieta, respiración que se vuelve corta. No juzgas. Ese ajuste, un vaso de agua, una pausa,
una salida al aire. Evita que reviertas a tu viejo papel de contenedor. Es la ética básica del traductor de sombra. Primero sostenerte, luego sostener. También reordenas la palabra. Abandonas los discursos correctos que te hacían quedar bien y eliges frases simples que abren en lugar de cerrar. Me importa, pero esto no puedo cargarlo. Necesito tiempo para entender qué es mío y qué es del campo. Quiero hablarlo sin prisa. Descubres que la claridad no es dureza, es cuidado, y que pedir ritmo es, muchas veces, ofrecer dignidad, porque la sombra necesita espacio para volverse lenguaje, y el lenguaje necesita tiempo para no humillar. La soledad cambia de nombre. Ya no es destierro, es silencio fértil. Hay temporadas en las que el mundo te pide presencia y otras en las que tu tarea es de cantar. En esa quietud practicas imaginación activa. Dejas que un sueño te entregue una imagen, que una línea escrita a mano haga menos ingobernable lo que pesa. No escapas de la vida, la trabajas, y cuando vuelves al vínculo, lo haces más humilde, menos ansioso, más verdadero. La soledad fértil no te separa ante, prepara para estar. Replanteas tus vínculos sin escándalo. No divides al mundo entre tóxicos y luminosos, pero aprendes a distinguir compañías que te piden personaje de las que sostienen tu persona. Honras a quienes te acompañan sin exigir que entiendan todo. Eliges a quienes pueden mirarse a sí mismos cuando devuelves el espejo. En algunos lugares serás presencia breve, en otros, hogar. Tu medida ya no es cuán imprescindible eres, sino cuánta libertad hay después de que pasas. En el trovallo, dejas de ser pegamento invisible y te vuelves diseñador de forma. No arreglas con hiperdisponibilidad, arreglas con estructura yendo a zonas, expectativas explícitas, pausas que previenen incendios, decisiones que reconocen el costo humano. Cambia el prestigio que buscas a menos el que salva todo, más la persona en la que se puede confiar, porque nombra a tiempo. Sorprendente. La eficacia mejora cuando baja el sacrificio. Jung lo sabía. Sostener tensiones reales con función trascendente genera salidas que el heroísmo no ve. Vendrá la tentación de identificarte con el arquetipo, en vivir como despertador de sombras, las 24 horas. Ahí practicas la desidentificación amorosa. Hoy sostienes, mañana ríes, pasado cocinas, otro día lloras. Eres más amplio que tu función. Si el reconocimiento se vuelve droga, vuelves al suelo en tareas pequeñas, gratitudes concretaus, pedir perdón cuando te excediste. La grandeza del arquetipo necesita el peso de lo cotidiano para no inflarse. No todos querrán o podrán mirar su sombra. No haces proselitismo. Ofreces espejo cuando hay consentimiento. Marcas límite cuando te piden depósito. Acompañas sin imponer. Tu impacto no se mide en conversiones, sino en coherencia en cuanto preservaste la verdad y el vínculo al mismo tiempo. Con el tiempo notarás un fenómeno silencioso. A otros empiezan a hablar mejor, a sentir sin vergüenza, a hacerse cargo sin espectáculo, no porque los convenciste, sino porque tu forma creó permiso. Si alguna vez dudas del camino, recuerda el orden en sentir, discernir, traducir, devolver, cuidar el vínculo, cuidarte. A veces solo llegarás a lo primero, otras podrás completar el ciclo. Ninguna escena te define, lo que te define es la práctica, y la práctica, repetida, se vuelve carácter. Eso eres ahora en alguien cuya sensibilidad es herramienta de conciencia, no sentencia de dolor. Alguien que no carga sombras ajenas para parecer bueno, sino que alumbra lo necesario para que cada cual se encuentre con lo suyo. Este es el cierre y también el comienzo. No naciste para sanar a todos, naciste para despertar, para convertir la oscuridad negada en materia visible, para sostener la tensión hasta que emerja una tercera vía, para vivir de un modo que haga posible la verdad sin violencia. Si algo de esto te resonó, quédate con una decisión sencilla que ordena todo lo demás. No me disuelvo para ayudar, ayudo sin dejar de ser. Y si hoy eliges ese camino, escríbelo para que tu psique lo lea. Elijo la transformación consciente. Compartirlo con quien siente demasiado puede ser el primer espejo que esa persona reciba sin daño.